Joseph Kony, el líder del Ejército de Resistencia del Señor, un grupo rebelde que opera al norte de Uganda y a quien se le atribuyen los asesinatos, secuestros y torturas de miles de personas desde finales de la década del 80, al parecer quiere poner fin al conflicto armado. A Joseph Kony y su ejército se le atribuye el secuestro de entre 20 y 30 mil niños para ser utilizados como soldados y también de esclavos sexuales. La Corte Penal Internacional impuso órdenes de detención y de captura contra Kony y los principales dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor. Y ahora, en una carta abierta dirigida al pueblo y a las autoridades ugandesas, Kony pide retomar las conversaciones de paz con el gobierno. La pregunta para que ustedes participen de este programa en las redes sociales es: si se logra llegar a un acuerdo de paz, ¿qué condena se merecería Joseph Kony? Pues para poner este conflicto en contexto, nos acompaña desde nuestros estudios en la Ciudad de México Hilda Verala. Ella es directora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. También es experta en temas. También tenemos al experto en temas de África, a Jorge Javier El Hagué. Él está con nosotros desde Nueva York, es director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Bienvenidos ambos. Vamos a comenzar en México con la señora Varela. Remontémonos, si es posible, a finales de los años 80. ¿Cuál fue el objetivo inicial del Ejército de Resistencia del Señor, liderado por Joseph Kony? Adelante. Bueno, en realidad el objetivo original fue un tanto confuso porque planteaba básicamente la idea de crear un Estado en Uganda, un Estado basado en los mandamientos que estipula el Antiguo Testamento, en una visión absolutamente deformada y grotesca del Antiguo Testamento. En la práctica, lo que había detrás era un intento de vengarse del gobierno central porque los grupos norteños, él es un acholi del norte, se sentían marginados por el gobierno central. Yo creo que el verdadero motivo era la venganza. Entonces pasamos con Javier El Hagué en la ciudad de Nueva York. Bienvenido. Kony se hizo mundialmente famoso a raíz de una controversial campaña de la organización no gubernamental estadounidense Invisible Children o Niños Invisibles. ¿Cuál era esa campaña? ¿Cuál era el mensaje precisamente que le dio la vuelta al mundo por Internet? Gracias, Mercedes, por la invitación. La campaña que menciona, que lanzó Invisible Children, se llamó Kony 2012, Kony 2012, y que estuvo direccionada a que el mundo se entere. El nombre de la campaña era Hagamos famoso a Kony, que el mundo se entere de las atrocidades que el ejército rebelde de nuestro Señor, que usted mencionó, que había venido cometiendo ya por 26 años. Ellos siguen la historia en particular de un niño que se llama Jacob y que había sido reclutado por este ejército, que su hermano había sido muerto por el ejército. Y lo que trataba de mostrar este documental es que había una realidad gravísima ocurriendo en Angola y que quería que el resto del mundo, especialmente gente de Estados Unidos y en los países democráticos que tienen acceso libre a YouTube, por ejemplo, se enteren de esto. Han habido traducciones al español de este documental que alcanzó 100 millones de vistas en YouTube en cuestión de una semana. Ha habido traducciones al español que también han sobrepasado los millones de vistas en América Latina. Entonces todo el mundo sabe en este momento quién es Kony. Ahora sale esta carta de que Kony habría que Kony habría publicado en un periódico de Angola para que la lea el gobierno de Angola. Existen todavía dudas sobre la autenticidad de esta carta, según el ministro de Relaciones Exteriores de Angola. Sin embargo, él dice que sí habló con el supuesto emisario de Kony y trataron de tener una conversación telefónica, pero que al final no se produjo, supuestamente porque Kony alegó que tenía miedo de que esta sea interceptada. Kony no está en este momento en Angola. De hecho, desde el año 2006 no se encuentra ni él ni su ejército criminal se encuentran en Angola, sino se encuentran en las repúblicas centroafricanas. Desde ya el 2006, este ejército guerrillero, como dijo quien me antecedió, guerrillero y de ideología misticista africana y fundamentalista cristiana, este ejército criminal, ellos están en República Democrática del Congo, se movieron entre República Democrática del Congo, República Centroafricana y un par de repúblicas más de esa zona de África Central. Entonces están de alguna manera controlados y aislados. Sin embargo, no se ha podido todavía lograr que se entregue.
es importante anotar el Ahora contexto. vamos a pasar. Sí. Vamos a pasar un momentito a México con Hilda para retomar precisamente lo que ella nos mencionó al principio, que estamos hablando de un hombre que de alguna manera ha distorsionado la idea del cristianismo. Hilda, a principios del 1987, sí, Connie se muestra ante el mundo como un medium espiritual. ¿Todavía se le considera o se le considera por algunos de sus seguidores como un líder cristiano? Bueno, yo creo que considerarlo como un líder realmente es difícil. La gente le teme porque él ha hecho creer que tiene poderes sobrenaturales y que efectivamente es un medium espiritual, y además él dice que Dios habla por la boca de él y que por eso precisamente cuando él manda matar gente de su propia gente es porque Dios le está diciendo que tiene que poner un castigo para que la gente entienda que no pueden seguir pecando. Entonces efectivamente sí es. Nada más aquí una pequeña aclaración. La persona que habló desde Nueva York probablemente cometió un pequeño error. Él hablaba de Angola y es Uganda. Connie no se encuentra en Uganda. Connie efectivamente se encuentra en la República Centroafricana y todo el problema está vinculado en Uganda. Así es, estamos hablando de Uganda. Javier, desde el 2005 la Corte Penal Internacional quiere capturar a Joseph Kony. Lo quieren enjuiciar precisamente por estos crímenes que acabamos de mencionar, los crímenes que salen en esa campaña por YouTube. Ya en el 2006, Kony rechazó firmar un acuerdo de paz con el gobierno ugandés. ¿Qué pasaría si se concreta un acuerdo de paz en esos momentos? Sería que lo procesarían, se podría procesar este personaje por todos los crímenes que se le atribuyen, o se le otorgaría algún tipo de perdón o quizás hasta inmunidad, o sea, dentro de un marco de negociaciones que pudiera esperar este rebelde de las autoridades. Gracias, antes que nada, por la corrección. En efecto, se trata del gobierno de Uganda y las negociaciones, el ministro de Relaciones Exteriores que cité es el ministro de Relaciones del gobierno de Uganda. Mire, de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 2002, que es el que regula este procedimiento por el cual se busca hoy a Kony, de acuerdo a ese estatuto no se le puede dar una pena de muerte, una pena capital a Joseph Kony en caso de ser arrestado. Ese estatuto prohíbe la pena de muerte. Sin embargo, Kony no, a pesar de ese estatuto que de alguna manera protege que se lo vaya a matar una vez enjuiciado, a pesar de ello, él se salió de la mesa de negociaciones en el año 2008 con el gobierno ugandés, alegando de que no iba a negociar hasta que el warrant, esta orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, no sea dejada sin efecto. A él se lo busca por 12 crímenes de lesa humanidad y 21 cargos de crímenes de guerra, que están tipificados en el pacto, en el Convenio de Roma, en el Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional, y por tanto es una prioridad. De hecho es el número 1 de la lista de personas más buscadas por la Corte Penal Internacional. A mí me parece que en algún momento entre la República Centroafricana y la República y Uganda, el gobierno de Uganda, que es un gobierno autoritario, entre paréntesis, entre ellos van a tener que llegar a una definición de dónde tomarlo preso, y en caso de que ellos no, una vez lo arresten, y en caso de que ellos no lo hagan, él podría ser ya buscado por la Corte Penal Internacional y juzgado fuera de la jurisdicción de estos dos países. Bien. Esto porque por la jurisdicción complementaria que tiene la Corte de acuerdo al tratado. Bien. Hilda, el gobierno ugandés no ha podido acabar con la insurgencia que representa el Ejército de Resistencia del Señor. ¿Cuánto ha costado en vida, recursos, este conflicto armado, y cuánto costaría recuperarse cuando termine, y esperemos que termine pronto, este conflicto? Bueno, realmente es muy difícil hablar de cifras exactas. Aquí hay un aspecto importante en el caso del famoso documental Kony 2012. Por un lado, es un documental que simplifica la situación. El problema no es un hombre loco que se dedica a matar, es muchísimo más complejo. Hay allí un conflicto étnico, político, histórico entre los grupos del norte con los grupos del sur de Uganda, donde habita la gran mayoría de la población.
Y otro aspecto que es muy importante es que en ese documento se exageran las cifras. En realidad no sabemos cuántos niños han sido secuestrados, pero suponiendo que fueran los 30,000 que dice ese documento, sería en 30 años, no en un periodo de tiempo corto. Ahora, tomando en cuenta esto, el gobierno de Uganda, de Museveni, siempre ha tratado de minimizar los efectos de la revuelta, siempre ha negado que se tratara de una guerra civil. Además, desde el 2006, de hecho, ya no está este movimiento dentro del territorio de Uganda, sino que opera en la parte sur de la República Democrática del Congo, que es hasta cierto punto una región donde no hay control político. También opera en la nueva República de Sudán del Sur y obviamente su base principal está en la República Centroafricana. Entonces yo subrayaría... Hilda, bien rapidito. Saber realmente... ¿De qué se abastece esta milicia? ¿De drogas, de minerales, de diamantes? O sea, ¿cómo es que logran doblegar a tantas miles de personas, abastecerlas, armarlas y mantenerlas? Bueno, obviamente está el saqueo. Ese es un aspecto sumamente importante. Saquean a las poblaciones, ya tanto agrícolas como ganaderas de la zona, y eso es una fuente de abastecimiento. La otra que es muy importante, en Uganda no hay realmente recursos minerales importantes, en cambio en la República Centroafricana hay diamantes. Entonces probablemente, y también en la República Democrática del Congo, probablemente sea vía diamantes que ellos obtienen ese dinero. Otro podría ser a partir de la venta de una especie de marihuana que se llama daga, que hay en la zona, y podría ser una de las fuentes de financiamiento. Es difícil también afirmar cuál sería con certeza, cuál es su fuente de financiamiento.